Hola, bienvenidos a una nueva clase del curso de Camera Raw. En esta ocasión vamos a ver cómo funcionan las curvas de tonos en el programa. Vamos a elegir algunas fotos para trabajar con ellas. Voy a elegir esta esta y esta de aquí. Vamos a ver cómo trabajar la curva de tonos, que es el segundo panel que hay aquí después del revelado básico. Lo que vamos a hacer en estos ejemplos es hacer primero un revelado que sea un revelado básico, normal, y luego vamos a ir a mejorar el contraste global de la fotografía usando dos técnicas, o bien la curva de puntos o bien la curva paramétrica. Bien, empecemos con el revelado normal. Vemos que esta foto está subexpuesta, vamos a tener que sobreexponer un poco y llevar parte de la información hacia la derecha. En función de la cámara con la que esté hecha esta fotografía, podremos hacer unos ajustes más agresivos o menos. Si levantamos mucho las sombras y luego ampliamos esta zona, pues seguramente nos daremos cuenta que haya entrado algo de ruido, ¿no? Si quitamos aquí la reducción de ruido de color en el tercer panel, como ya vimos en su día, pues podemos advertir que quizá en alguna zona, por exceso de exposición y por exceso de sombra, pues puede aparecer algo de ruido. Aquí hay un poquito, bueno, se podría quitar con la reducción de ruido de color y ya no tendríamos mucho problema. Quizá no queramos llegar a ese nivel extremo de levantar la luz de las sombras y simplemente pues darle un poquito de empuje a la zona de las luces y no tanto a la zona de las sombras. Voy a darle un poquito de claridad y un poquito de intensidad a los colores. Bien, aquí podemos ver el ajuste antes y después del revelado básico. También podemos aprovechar y enderezar con la herramienta enderezar, elegir aquí una línea sobre la que queramos enderezar. Para que quede bien este ajuste deberíamos darle la proporción que necesitamos. En este caso una proporción 3:2 para evitar que la imagen se recorte por ahí arriba. Si le doy ahora una vez a Enter, pues tendrá como referencia la línea que yo he marcado aquí para que ésta se enderezca, pero quizá las verticales, como vamos a ver a continuación, se tuerzan. Así que, bueno, en este caso lo que tenemos es un desajuste de la perspectiva horizontal. Así que vamos a volver aquí a la herramienta recortar, le vamos a dar una vez a escape, como vimos en su día, y vamos a dejar la foto así, o bien enderezamos esta línea vertical y mucho mejor. Bien. Bueno, mucho mejor. Quizá a algunos le dé la sensación de que la puerta se cae un poco, ¿no? Que quizá vamos a dejarla como estaba y ya iremos más adelante a corregir las perspectivas tanto horizontal como vertical. Ahora de lo que se trata es de mejorar visualmente el contraste global de la imagen, que ya lo hemos trabajado aquí y hemos estirado el histograma para que cubra tanto las sombras como las luces, pero la curva de tonos lo que va a hacer es adaptar un poco la imagen a como nosotros percibimos el contraste en una imagen natural. Para eso tenemos dos ajustes, bien la curva paramétrica o bien la curva de punto. La curva de punto es un poquito más compleja o no es muy intuitiva y la curva paramétrica es más sencilla, puesto que divide la respuesta a la luz de esta fotografía en 4 zonas que se corresponden con las zonas que hemos visto aquí en el revelado básico de iluminaciones, luces, sombras y negros, ¿no? Haríamos una cosa así como negros, blancos, iluminaciones y sombras. La parte esta zona de aquí, de las zonas oscuras y las sombras, pues cada una está relacionada con un tramo de esta diagonal. Digamos que la zona más oscura de la imagen estaría por aquí. Estos serían los medios tonos más grises, medios tonos más claros y la zona de los blancos y las iluminaciones más altas. Bueno, pues con estos reguladores podemos contribuir a hacer una curva, y de ahí que se llame este panel curva, puesto que vamos a hacer una pequeñita curva en el sentido que vais a ver ahora. Aquí, por las luces y las iluminaciones, y por las sombras y las
las partes de los negros, pues hacemos una pequeña curva, así en forma de arco, y esta es la curva típica de contraste que puede hacer que nuestra foto tenga una respuesta más natural a la vista que lo que ha hecho la cámara con anterioridad. Si pulsamos 2 veces aquí, en cada uno de estos reguladores llevamos otra vez el nivel a su ajuste original. Entonces, como tenemos 4 zonas, podemos intervenir solo una de esas zonas para darle un poquito más de luz o para darle un poquito más de sombra. Si aumentamos de esta manera el contraste, vamos a ver que la respuesta, pues como decía antes, es un poquito más natural. No tiene que ser una respuesta muy, muy exagerada, no queremos hacer una curva muy pronunciada, puesto que esto lo que haría sería oscurecer mucho las sombras, aclarar demasiado las luces y aumentar de tal manera el contraste que no sea natural, pero se puede usar con fines creativos si alguien lo estima oportuno. Lo ideal es que hagamos que esta zona de aquí, que es la de los medios tonos claros y de las luces, vaya un poquito hacia arriba, se separe de la diagonal, y la de las sombras y la de los medios tonos más oscuros vaya un poquito para abajo, se separe de la diagonal, estirándose hacia abajo, y que se haga un poquito más oscura esta zona y un poquito más clara esta de aquí. Entonces, como es muy sencillo, pues podríamos analizar primero qué parte de la fotografía queremos que tenga un poquito más de luz. En este caso corresponde con la zona de la pared, que es la zona más clara. Si me paso, empezaré a perder detalle ahí, y si lo llevo al extremo se convertirá en un blanco sin textura. Así que, bueno, no muy pronunciado. También dependerá del tipo de foto con el que estemos trabajando, como ahora vamos a ver en otros ejemplos. Y en este caso voy a hacer aquí que las sombras vayan un poquito por debajo de la diagonal y se produzca ese contraste que estamos viendo. ¿Bien? Entonces, con esto ya podríamos dejarlo ahí, ¿no? Es un contraste no muy exagerado, es un contraste que mejora la respuesta de la foto, y podemos ver el antes y el después, que ahora por alguna razón se ha desactivado aquí. Podemos ver la foto original, la foto después del revelado en el panel básico y el panel de curvas. Si solo quiero ver el panel de curvas, puedo ir aquí y ver lo que he hecho. Ahora sí está activo. Esto sin el panel de curvas y con el panel de curvas, sin y con. No es que estuviera mal antes, vamos a verlo aquí ahora en grande. No es que anteriormente estuviera mal, ¿no? Antes estaba así. Podemos dar por válida el revelado básico en esta foto, pero la respuesta ha mejorado notablemente. Hay quien prefiere hacer estos ajustes con el control de contraste aquí en el panel básico, pero este control de contraste no es un control que te permita muchos ajustes o ajustes más sutiles. Entonces quizá mejor dejar este ajuste de contraste a 0, venir a la curva de tonos, a la pestaña de curva de tonos paramétrica, y aquí podemos darle un poquito más de luz a la zona más clara de la foto y un poquito menos de luz a la zona más oscura. Y con esto habremos logrado una mejora en la respuesta de la foto a cómo la vemos. Cuando hayamos terminado, vamos aquí, creamos como siempre nuestra instantánea, revelada y curvas, paramétrica, y ya podemos compararla con la siguiente, que sería la original, que es poniendo la imagen por defecto. Y ahora vamos a ir como siempre al antes y el después, viendo lo que hemos hecho. Bueno, vamos a dejar por ahora la curva paramétrica y vamos a ir un pasito más allá con la curva de punto. Vamos a revelar esta fotografía. Como vemos aquí, pues la luz está bastante bien repartida. Podemos ajustar un poquito mejor el balance de blancos. Si queremos una foto un poquito más equilibrada, podemos hacer que los tonos sean un poquito más hacia el verde, un poquito más hacia el magenta. Aquí, bueno, pues lo que nos lleva a recordar cómo era esta foto. No hay un ajuste malo ni bueno. Podemos darle un poquito más de luz a las sombras. Podemos darle un poquito más de claridad, un poquito más de intensidad. Y ahora, si quiero mejorar el contraste global de la imagen, pues me voy a ir al panel de curvas. Y en este caso, en vez de usar la curva paramétrica, voy a usar la curva de puntos. Y en la curva de puntos yo puedo
establecer qué zona, como veis es muy parecida, el cuadro es el mismo, la curva de puntos y la curva de paramétrica tiene el mismo cuadro, pero aquí cada vez que hago clic en la diagonal se va a establecer un punto sobre el que yo puedo trabajar, y ese punto lo puedo llevar hacia arriba para aclarar esa zona de luces o llevarlo hacia abajo para darle más sombra o menos luz a esa zona de la foto. Cuando pongo muchos puntos, pues tengo más control sobre una zona concreta, y entonces cuando muevo hacia arriba y hacia abajo solamente se mueve esa zona, y puedo anclar más puntos de la curva para que al final solo se mueva la zona sobre la que yo estoy trabajando. En este caso, como veis, ahí el centro de la flor. ¿Bien? Si quiero poner todo como estaba, pincho aquí donde pone curva y le digo lineal y vuelvo a la línea sin puntos. Aunque esté en la curva lineal, que no haya habido ningún cambio, siempre puedo modificar el punto del extremo de arriba a la izquierda y el punto de abajo, perdón, arriba a la derecha y el punto de abajo a la izquierda. Y estos puntos, moviéndolos, los puedo llevar a un terreno totalmente opuesto al que tienen en su configuración normal. O sea que si este punto de las luces lo llevo a la derecha tendríamos una imagen blanca, y si lo llevo abajo a la izquierda tendríamos una imagen sin luz. Esto nos muestra que cada vez que tiremos hacia arriba estamos dando luz, y si tiramos hacia abajo se la estamos quitando. Si invertimos una curva, y la podemos invertir llevando este punto aquí a la derecha y llevando el otro a la izquierda, pues las luces, vamos a ver si ahora me deja, las luces serán las sombras y las sombras serán las luces. Vamos a hacerlo así. A ver si ahora... aquí. Ahí está. Bien, ahora tenemos una imagen invertida en colores y en iluminación con respecto a la imagen original. Hay muchos fotógrafos que utilizan estos ajustes con un propósito creativo, ¿no? Estamos haciendo una curva invertida a la diagonal que tendríamos en una imagen normal. Para recuperar la imagen normal volveríamos al ajuste lineal y tendríamos nuestra imagen aquí sin cambio ninguno. Bien, para poner puntos en la curva con sentido podemos hacerlo manualmente sin saber en qué zonas estaríamos trabajando. Voy a poner una a la mitad, y si pincho hacia arriba esa línea estaré dándole a los medios tonos más luz, y si la llevo hacia abajo estaré dándole a los medios tonos menos luz. Como vimos antes, en la curva paramétrica el objetivo sería hacer una curva de este tipo para mejorar el contraste de la imagen con respecto a la imagen original. Vemos que tenemos una respuesta mucho más llamativa, más interesante. Pero esto puede acarrear problemas y que no controlemos exactamente la zona que nos interesa tener, un poquito más clara o un poquito más oscura. Hay un pequeño truco que podemos hacer pulsando aquí la tecla de comando, y con la tecla de comando nos va a aparecer la herramienta cuentagotas y nos va a situar sobre la diagonal el punto en el que queremos trabajar. Supongamos que yo quiero darle un poquito más de sombra a esta zona de aquí, voy a hacer un clic y me va a poner un punto. Con la tecla de comando control pulsada me voy a venir aquí y me va a poner otro punto. Y en este caso aquí un punto extra. Una vez que tengo los puntos que corresponden a las zonas que yo he marcado, puedo hacer que tengan un poquito menos de luz o un poquito más de luz. Al final estoy haciendo una curva de contraste parecido a la de antes, pero teniendo en cuenta el punto que yo he marcado. O sea que lo que haremos aquí será darle un poquito menos de luz a la zona de las sombras, que también podríamos darle más luz, perderíamos contraste. Si en algún caso, en alguna fotografía es necesario actuar dándole un poquito más de luz a una zona concreta de la imagen, podríamos hacerlo así. Pero está pensada la curva para mejorar el contraste, no tanto para iluminar o oscurecer áreas que ya tienen luz o que tienen sombra. O sea que está más bien pensado para aumentar la zona de sombras, aumentar la zona de luces, mejorar el contraste global de la imagen. Estamos trabajando ahora mismo en el canal compuesto, RGB, pero el ajuste de curva de punto también nos permite trabajar cualquiera de los tres canales por separado, tanto el rojo, el verde como el azul. Y es interesante puesto que aquí cualquier ajuste en uno de estos tres canales por separado va a afectar a los colores de la imagen, no solo a la iluminación. De tal forma que si aumentamos los rojos, la imagen tendrá más rojos, pero si los disminuimos, la imagen será más cian.
Y más cian significa más celeste, en este caso más verdosa por la mezcla con el amarillo. Si nos vamos al canal verde y le damos más verde, más luz verde, obviamente la imagen se volverá verdosa, y si tiramos hacia abajo se volverá más del color complementario al verde, que es el magenta. Tendremos más magenta en la imagen. Si vamos al azul, pues igual, en el azul podemos tener más azul en la imagen o más amarillo si vamos hacia abajo. Entonces, en una imagen como esta puede ser interesante un ajuste de curva hacia abajo en el canal azul para aumentar el color amarillo en la fotografía. Entonces ahora podemos ver el ajuste de la foto original y el ajuste que acabamos de hacer con el revelado básico y el revelado de curvas, tanto en el canal compuesto RGB como en el canal individual azul. Al final tenemos una fotografía mucho más personalizada y que persiga, o sea, que consiga el objetivo que vamos persiguiendo. Cuando hemos terminado, vámonos al panel de instantánea, como siempre, y hacemos una instantánea que se llama revelada y curva de punto, y la vamos a comparar con la imagen por defecto, la original. Y aquí vemos lo que hemos podido hacer con una fotografía sencilla como esta, con el revelado y la curva de punto, tanto el canal compuesto que vemos aquí, el RGB, que tiene una pequeña curva de contraste, como el canal azul, el que hemos desplazado un poquito hacia abajo para que pierda intensidad el azul y gane el amarillo. Bueno, pues estas son las posibilidades que nos ofrece el ajuste de curvas en Camera Raw, que si uno se pone con él, pues puede llegar a ajustes muy peculiares. Vamos a probar ahora y ver algunos detalles que nos han quedado por ahí sueltos en una foto como esta. Pues vamos a aumentar un poquito la luz en las sombras, vamos a quitar un poquito de luz en el cielo, vamos a darle más claridad, más intensidad, y podemos ajustar aquí la temperatura de color. Vamos a ponerla un poquito más cálida y con un poquito más de verde. Bien. Hasta aquí el revelado básico que acabo de hacer. Vemos que hay una zona que está con bastante luz, que es el cielo. Yo voy a bajar aquí un poquito el cielo para que no esté tan quemado, tan sobreexpuesto. Y lo que voy a hacer es aumentar la luz de las sombras. Pero puede llegar un momento en el que, por mucho que yo aumente la luz de las sombras, aquí lo puedo llevar al 100, pues no estoy ajustando toda la luz que quiero en esta zona. Bueno, pues para esto puede venir en nuestra ayuda el ajuste de curvas. Y aquí en la curva paramétrica, que es la más sencilla, podemos aumentar la luz de las sombras sin que afecte al cielo, la luz en la zona de las sombras más oscuras, lo que equivaldría más o menos a los negros, y tener un extra de luz aquí que además podemos llevar hasta extremos muy exagerados, que hagan que el valor de la luz en esta zona de la imagen salga fuera de gama y aparezcan unos grises extraños, sin textura, y eso pues lo ha provocado el ajuste desmesurado que hemos hecho de esa zona de luz de la imagen. O sea que conviene ser un poco cauto aquí. Estamos levantando la zona más oscura de la foto, pero un poquito, sin pasarnos. Aquí, debajo del gráfico que nos muestra el nivel de luz de la imagen, desde el negro hasta el blanco, tenemos en la curva paramétrica 3 reguladores que podemos expandir para tener un ajuste un poquito más alto cuando queramos llevarlo a un extremo más allá del que nos propone el ajuste básico. El ajuste básico viene por aquí más o menos, pues aquí por mucho que tú quieras levantar tienes un tope. Pero si tú abres estos extremos y los llevas hasta donde puedes, cuando tú trabajes con estos dos reguladores, el efecto va a ser siempre un poquito más comedido, ¿no? No es tan exagerado como cuando lo bajas de aquí y están bastante cerca los 3 triángulos. Bien, entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues podemos partir del ajuste por defecto, que viene aquí, vamos a dejarlo todo a 0. Y lo recomendable es abrir un poquito, expandir tanto el regulador de las luces como el de las sombras, y luego trabajar, una vez que hemos hecho la curva,
Yo voy a abrir aquí un poquito la luz en la zona más oscura de la imagen. Yo puedo trabajar ahora con el triángulo de en medio, que sería el de los tonos medios dentro de esta zona, para dar un poquito menos de luz o un poquito más de luz. Entonces en este caso lo llevaría hacia la derecha y con eso consigo mejorar la respuesta de la luz en esta zona sin que afecte a la parte del cielo. El cielo lo vamos a dejar tal cual, aunque si quisiéramos podríamos utilizar este regulador para bajar la luz en el extremo que más luz tiene. O sea, para que esta zona de aquí pues recupere un poquito de textura. Bien, podemos ver aquí el antes y el después. Y veis cómo hemos trabajado en la zona de la sombra con la curva paramétrica y con este ajuste de estos triangulitos de aquí abajo. Bien, que lo que hacen es abrir el rango de posibilidades del ajuste de curvas o bien mantenerlo un poquito más dentro de un límite. Por ejemplo, si yo quiero aumentar el contraste, en este caso solo tengo que desplazar el regulador que está a la izquierda hacia la derecha y estoy aumentando el contraste de esta zona de aquí abajo. Si lo dejo aquí a la izquierda, lo que estoy haciendo es mantener los medios tonos oscuros dentro de ese nivel de luz que tenían, pero le puedo dar más luz a todo y traerlos más arriba. Aquí podemos ver que lo que estoy haciendo es aumentar la curva de respuesta en la zona de los tonos medios, están subiendo y aquí está bajando. O sea que podemos mirar en la curva qué está ocurriendo cuando movemos estos reguladores. En este caso lo que estoy haciendo es aumentar la luz de los tonos medios y aquí de los tonos medios que están un poquito más oscuros. Y de esa forma, bueno, pues tener la luz que me interesa y ver el antes y el después. ¿De acuerdo? Luego podríamos ir al resto de paneles, como el panel HSL, para mejorar el tono del verde, en este caso, con la herramienta ajuste de destino, ponernos en tono y decidir si queremos un tono en los verdes más cian o un tono en los verdes más amarillo. En este caso le favorece un poquito más de amarillo. Nos vamos a la saturación, ponemos un poquito más de saturación y podemos hacerlo más luminoso el amarillo o un poquito más oscuro y buscamos el ajuste que sea más natural. Podríamos hacer lo mismo con el cielo. Yo voy a hacer que el cielo tenga menos iluminación, que sea un poquito más saturado. Bien, como aquí tenemos demasiada luz y está sobreexpuesto, pues no vamos a tener nunca el color que tiene en esa parte de ahí. Pero bueno, ya tenemos una foto que si la comparamos con la foto original, pues hemos ganado bastante en color en el cielo y en textura e iluminación en esta zona de sombras. Igualmente, que hacemos siempre, podemos venir aquí y crear la revelada y curva paramétrica y compararla con el ajuste por defecto que ha hecho la cámara. Bien. Y ahora volvemos a la vista natural y podemos comparar entre la original y la curva paramétrica. Y vemos cómo hemos ganado bastante luz aquí y detalle y color en el cielo. Bueno, pues esto es lo que ofrece la curva, tanto la paramétrica como la de punto, aquí en el programa Camera Raw. Y siempre es una herramienta que puede venir en nuestra ayuda cuando el ajuste de revelado básico no haya dejado la foto tal y como nosotros pretendemos. O bien porque queremos ir un paso más allá y crear algún ajuste artístico como la inversión o como el ajuste por canales para hacer pequeños ajustes de color en la fotografía. En este caso podríamos usar para esta foto, que ya teníamos una curva paramétrica, podemos venir a la curva de puntos y jugar con el verde para tener un tono más verdoso o mezclarlo con un poquito de magenta. Y lo podemos hacer también dándole una pequeña curva y decir, bueno, pues en la zona de iluminaciones vamos a tener más verde y en la zona de sombras vamos a tener menos verde. Aquí podríamos hacer el ajuste de tal manera que salga como nosotros queremos. Si no queremos estropear mucho la fotografía, estos ajustes siempre van a ser de corto recorrido, si no al final lo que tendremos es una foto coloreada, sobre todo en este caso que tenemos mucho verde. Bueno, pues hasta aquí todo lo que puede dar de sí la herramienta o el panel de curva de tono, tanto paramétrica como de puntos. Nos vemos en una próxima clase del curso Camera Raw, en la que veremos cómo convertir
las imágenes de color a blanco y negro usando distintos métodos. Hasta pronto.